Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy nos encontramos con el profesor José Hernández Santiago, quien es doctor en ciencias matemáticas. Esperamos que esta charla sea muy motivadora para aquellos chicos que desean y que tienen curiosidad por estudiar matemáticas. Muchas gracias, profesor José Hernández. Para mí es un honor y agradezco la oportunidad que nos brinda para entablar esta charla. Antes que nada, quisiera empezar preguntando cómo definirías a un matemático. Buen día. Eh, Primero agradecer la invitación para estar en esta charla, en esta entrevista. Y pues contestando a la pregunta y sin entrar en tantos detalles, pues yo considero que pues un matemático es, es una persona, es una persona eh, que se dedica a indagar y a estudiar, pues, algunos de los misterios que hay en el mundo de las ideas matemáticas. Entonces, cada persona que se forma como matemático, a lo largo de toda su trayectoria, pues va eligiendo ciertos temas específicos a los cuales dedicar su tiempo, a los cuales dedicar sus esfuerzos. Y pues lo que él hace es intentar aportar soluciones o avances en los temas que son de su interés, ¿no? Este, y entonces, pues en ese sentido, yo creo que es una persona que está pues desentrañando misterios del mundo de las matemáticas o del mundo de las ideas matemáticas. Entonces, así, a grandes rasgos, sería pues una persona a la quien yo concibo como matemático. ¿Cuál fue la mayor motivación por la cual usted elige estudiar matemáticas? Pues desde que yo estaba en la secundaria más o menos, siempre tuve un gusto pues, por las materias de las ciencias naturales, como la física, la química, pero, y bueno, también me gustaban las matemáticas, no tenía muchos problemas en matemáticas, pero me gustaba un poco más las cuestiones del universo relacionadas con la física. Pero revisando, digamos, ¿no? La historia de algunos personajes, tipo Isaac Newton, tipo Albert Einstein, pues surgió una idea en mí de que para ser un buen estudiante de física, por ejemplo, tenía que aprender más matemáticas. Y bueno, independientemente de las que te enseñaran en la escuela, yo tenía esa idea de que pues yo tenía que estudiar más por mi cuenta. Y entonces pues lo que empecé a hacer fue pues de que veía libros, ¿no? De matemáticas, de ciertas áreas, por ejemplo, del cálculo infinitesimal. Sí, creo que es primero como del cálculo infinitesimal, y pues lo que pasó es de que poco a poco mi interés inicial en cuestiones físicas pues se fue desdibujando, y entonces yo me di cuenta pues que las matemáticas eran un tema sumamente interesante por ellas mismas, ¿no? Y me empezaron a agradar bastante. Y entonces, pues, me empecé a inclinar, ¿no? Hacia ellas. Y la verdad es de que nunca me vi, digamos,
con una inclinación hacia temas más prácticos, como de ingeniería o digamos, de regresar a la física. En alguna parte, pues decidí que quería estudiar matemáticas, de hecho. Pero, ¿cuál fue digamos, cuál fue el punto medular con el cual tú te das cuenta sobre la naturaleza de las matemáticas? ¿Hubo algún tema en específico que te asombró o cada vez te ibas asombrando más de lo que ibas estudiando? Pero danos un ejemplo, ¿como qué? O sea, ¿qué temas? Creo que yo vi cuando tenía unos 14 o 15 años, vi un libro que se llamaba Historia e Historias de Matemáticas. Y en esos libros, en ese libro, te presentaban pues varios de los matemáticos más grandes de la historia, te platicaban un poco de su vida y a veces algunos de sus logros, ¿no? De los más accesibles, digamos, al público en general. Y uno que a mí me cautivó a esa edad, ¿no? Fue el argumento de Gauss, el argumento que Gauss utilizó para sumar, para resolver un problema que le pusieron en su escuela siendo pequeño, de sumar la lista de los números naturales del 1 al 100, ¿no? Entonces, esa es una historia muy conocida, de hecho, muy, muy conocida, mucha gente la ha escuchado. Yo la leí, ¿no? En aquellos tiempos no había YouTube, no había Internet, o no había tanto acceso al Internet, entonces yo la leí y a mí el razonamiento de Gauss me pareció sumamente elegante, bello, y entonces, pues algo en el fondo, pues, de mi persona decía, pues que yo quería aprender a tener ideas de ese tipo, ¿no? Entonces, fue una motivación muy grande. Y además, en ese libro, de hecho, te ponían ejemplos, pues, de situaciones en las que hay que razonar como matemático. O sea, no aplicar fórmulas así como de la escuela, sino que te mostraban pues de que en matemáticas una parte que es muy valiosa también es la argumentación, la justificación, la demostración de las distintas afirmaciones que se trabajan, ¿no? Y entonces otra parte que también influyó, creo, fue que estudiábamos un poco de geometría euclidiana en tercero de secundaria y por ahí empezabas a ver la idea de demostración a través del caso del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, leí en aquella época pues que el teorema de Pitágoras tiene una gran cantidad de demostraciones. Hay un libro muy famoso en el cual su autor se la pasó recopilando distintas formas de abordar el teorema de Pitágoras. Creo que tenía como 350 demostraciones en aquel entonces y yo conocía varias de ellas o aprendí varias de ellas en aquellos años y me resultaba absolutamente genial cómo con ciertas ideas pues muy creíbles tú podías llegar, ¿no? O podías combinar esas ideas para llegar a convencerte, pues, de que la formulita en el teorema de Pitágoras, pues es cierta, de hecho, ¿no? Entonces, ese tipo de acercamiento a la matemática, no a través de fórmulas o de cuentas, sino a través de ideas, a mí me resultó bastante cautivador y pues yo sabía o bueno, descubrí en aquellos años qué es lo que yo quería ser, ¿no? O aprender a hacer. Entonces, ¿estás convencido de que se puede adquirir o se puede aprender lo que decías en un momento, a pensar? A pensar Matemáticamente. como matemáticamente, exacto. ¿Lo puedes aprender? ¿Se aprende? De hecho, ah, pues yo considero que sí. Y pues ahora, pues la mayor parte de mi actividad, ¿no? En el trabajo,
como profesor en la Escuela Superior de Matemáticas número 2, pues es justamente se basa en que creo eso, O sea, en que creo que las ideas, este tipo de ideas, se pueden enseñar, se pueden transmitir y las personas pueden incorporarlas a su bagaje de conocimientos y después ella misma hacer pues razonamientos, ¿no? Así matemáticos, ¿no? A pensar de esa forma para resolver, pues obviamente los problemas de la matemática escolar, pero no solo los de la matemática escolar, sino que la formación en el pensamiento matemático después trasciende el aula y los alumnos, o perdón, los estudiantes lo pueden llevar a situaciones en su día a día, ¿no? En su vida cotidiana. o sea, lo que quieres decir es que las matemáticas puede ser para cualquier persona. O sea, De hecho, te lo no, pregunto porque hay personas que dicen lo contrario. no, mi idea es que siempre y cuando la persona tenga una disposición o en algún momento tenga una determinación, a pesar de dificultades previas que haya tenido, pero cuando la persona tome la determinación digamos, de entrar a ese mundo, ¿no? Al mundo de las matemáticas, este, con la suficiente disposición, ánimo, y obviamente pues con un acompañamiento adecuado, debería de poder um, adquirir, digamos, las bases para después ella misma decidir qué estudiar, ¿no? Dentro del amplio y vasto mundo de las matemáticas. ¿Por qué crees eh, que la carrera de matemáticas, una licenciatura o ingeniería, ahora que también existen en matemáticas, ¿por qué crees que sean de las menos demandantes para estudiar? O sea, a la cual llegan menos estudiantes. Exacto. ¿A qué le atribuyes? ¿A qué le atribuyo? Um, pues yo creo que hay una cierta cantidad de factores que influyen. Um, del contexto, digamos, nacional y de los distintos contextos pues, regionales, ¿no? Donde están las escuelas de matemáticas. Eh, yo creo que lo que ha pasado o lo que venía pasando es que eh, pues no hay incentivos para que los estudiantes, no hay incentivos para que los estudiantes ingresen a una licenciatura de matemáticas, por ejemplo. Aparte de que sí, hay que reconocer, la materia tiene su dificultad y eso puede ser puede ser un obstáculo para muchas personas de intentar registrarse a esas licenciaturas porque pues tienen una fama de difíciles, ¿no? De inaccesibles y pues entonces requiere de cierta pues motivación muy especial de la persona para irse por esa opción. Sí, entonces está el factor de que pues sí, son un tema serio, ¿no? Que necesita mucho trabajo, pero también yo creo que hay un problema de lo que pasa en las escuelas del país, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que durante sus años, por ejemplo, de secundaria o de media superior de muchos estudiantes, pues no los están motivando. O sea, no los están motivando a irse por esa vía. De hecho, y sin el ánimo de entrar en controversias ni decir cosas inadecuadas, o sea, yo creo que más bien las experiencias por las cuales pasan los jóvenes, los estudiantes, dentro de la escuela, ya sea en secundaria o antes o en media superior, más bien los hacen darle la vuelta a la parte de las matemáticas, ¿no? O sea, en algún momento yo creo
que dicen, pues si esto es matemáticas, lo de mi escuela, entonces yo no quiero eso. Entonces, en ese sentido, y ya muy en resumen, yo creo que algo que está influyendo mucho para que al final de los jóvenes que entran a universidades tomen una de las carreras en las áreas tipo física, matemáticas, pues es de que no tienen mucha, no tienen, eh, ¿cómo lo podríamos decir? No han tenido buenos acercamientos previos con las materias en sus años o de secundaria o de media superior, ¿no? Y hablando de un poco sobre el impacto de la nueva escuela mexicana, ¿crees que en verdad ese impacto sea significativo, sea verdadero en la educación? Y hablando particularmente de matemáticas, veíamos hace un año, 2 años, un cambio muy drástico, ¿no? Sí. En los contenidos, ¿verdad? De los libros de secundaria, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas sobre ese enfoque? Eh, por lo que yo entiendo de la reforma, al menos, digamos, al nivel medio de educación media superior, o sea, la idea era que las matemáticas ah, se le presentaran al estudiante pues como un recurso que puede ah, ver en su entorno inmediato, no como temas que pues los exponen en el aula y parece que nada más sirven para que los evalúen después los maestros. O sea, o sea, parece que la idea, bueno, más bien, la idea era eh, pues llevar las matemáticas a los contextos de los estudiantes, ¿no? Para que ellos las vieran como cosas útiles en su vida, para su día a día, ¿no? Sin embargo, uh, o sea, la idea general yo creo que está bien de mostrarle a las personas, a los estudiantes, pues que son nociones, que son ideas útiles, ¿no? Para entender el entorno, para entender la naturaleza, para entender los fenómenos sociales. A veces quizás incluso para entender cifras que salen en los periódicos, en las noticias, ¿no? Para intentar indagar qué es lo que pasa en el mundo. O sea, si la idea básica de la nueva escuela mexicana es eso, yo creo que es una idea valiosa, ¿no? Pertinente, por así decirlo. El problema es cuando esta idea se intenta instrumentar en las aulas. Yo, por ejemplo, no estoy seguro si todos los maestros que tenían que impartir matemáticas o pensamiento matemático que se llama ahora, con el nuevo modelo, si tuvieran una capacitación adecuada. O sea, si en realidad se generó en ellos, si ellos tuvieron una comprensión de la idea general de la reforma, por así decirlo, ¿no? Según yo, mi experiencia, ¿no? O según yo he logrado ver, o sea, lo que pasó en muchas aulas de muchas escuelas del país fue que simplemente eh, eh, pues la enseñanza se siguió de la misma forma. Me parece que la primera generación a la cual se aplicó la reforma de la NEM es la que entró, si mal no recuerdo, en agosto del 2023. O sea que apenas van 2 años en eso, ¿no? Con el nuevo modelo. Pero algo que de lo que supe, ¿no? Recientemente, es de que esa reforma que entró en el 2023 ya se volvió a reformar, digamos.
Pero eso, pues, no sé hasta qué cierto, no sé hasta qué punto es, ¿cierto? no, correcto, no, de que hubo modificación, sí hubo. Pero la pregunta es, ¿y cuáles fueron los resultados de la primera? O sea, ¿cómo incidió? No tenemos esa información, ¿no? O sea, digamos, ni tan siquiera ha egresado una generación con el modelo NEM del 2023, ni tan siquiera ha egresado, y ya este año entró digamos, una reforma a esa reforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque las ideas pedagógicas y filosóficas, digamos, hagan sentido, o tal vez sean necesarias, pues yo siento que la instrumentación de las mismas, pues más que nada está sujeta a cuestiones hasta cierto punto burocráticas, ¿no? Políticas. Y eso pues no considero que sea el camino, ¿no? Correcto. ¿Y qué puedes decir? ¿Cuál es tu percepción sobre el uso de la inteligencia artificial en la formación de un matemático? O en general de la formación pues, de un estudiante, ¿no? De un niño, no sé. Bueno, creo que ese es un tema pues muy reciente, ¿no? De que se están incorporando las IAs a, digamos, a la labor de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que como un recurso adicional, eh, pues puede ser positivo, solo como un recurso, ¿no? Pero siento que todavía necesitamos um, evaluar bien, ¿no? Reglamentar hasta cierto punto la introducción de eh, de estos, mm, pues de esas tecnologías a la enseñanza, porque en caso contrario, eh, pues los estudiantes a lo mejor muchas veces te van a estar entregando productos que están siendo obtenidos en un gran porcentaje a través de consultando a las IAs y sin un procesamiento adecuado de la información de la parte de ellos, ¿no? Y entonces, pues eso yo no lo veo correcto, ¿no? En el sentido de que si tú asignas una labor, pero lo que vas a calificar al final de cuentas viene totalmente de la IA, pues entonces, ¿cuál es la finalidad de todo, ¿no? O sea, ¿dónde estaría ahí el proceso de formación del estudiante? Pero entonces, en ese sentido, ¿crees que tenga que haber de manera formal, digamos así, reglamentaria, eh, el uso, el uso de la inteligencia artificial, o sea, de manera global, en todo el mundo, para que sea usada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque, bueno, tú como profesor, pues quizá lo puedes hacer, lo puedes reglamentar en tu aula, ¿no? Pero ¿crees que sea necesario, digamos, de manera universal, sentarse y decir, ¿saben qué? Pues para evitar una mala formación y que solamente se esté pues accediendo, ¿no? A lo que te Copiando. dice IA, copiando, tenemos que hacer pues este proceso, ¿no? Este procedimiento. ¿Crees que haga falta eso? ¿O crees que si no se hace eso, eh, corramos el riesgo de que la educación, ¿Colapse? exacto, o en vez de avanzar, pues venga más a... Bueno, yo creo que es un tema delicado y resolverlo mediante una reglamentación global puede ser muy complicado, ¿no? Porque me imagino que pues tal vez las naciones en las cuales esos productos se crean ven las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, hasta cierto punto
desde la perspectiva del negocio, tal vez, ¿no? Por así decirlo, en palabras simples. Pero yo creo que definitivamente en donde tú trabajas, o al menos dentro de tus grupos, sí se debe sí, sí tiene cabida y sí tienes, yo creo que, sí tienes que trabajar en eso. O sea, yo no lo propongo como una normatividad global, pero definitivamente que dentro de al menos de donde tú trabajes, sí debería de darse, ¿no? Ya después, eh, digamos, al nivel de universidades completas, pues cada quien decidirá qué es el rumbo que va a tomar. Ahora, es un tema delicado, ¿no? De hecho, hace no mucho, pues ya salieron estudios, ¿no? De cómo está, de cómo la persona, digamos, que está entregando y respondiendo todo a través de ellas, cómo su formación, este, pues no es o no tiene, digamos, los estándares que debería tener, o también la solidez de quien se está formando, pues digamos, principalmente a través de estudiar ella misma y sí, consultando ocasionalmente a estos recursos, pero no solamente entregando lo que los recursos imprimen, ¿no? Entonces, pues ahí no hay nada, de hecho. Sí, y yo tengo entendido de que ya hay estudios, ¿no? Serios, donde dicen de que pues hay hasta cierto punto pues un daño, ¿no? En funciones cognitivas para la persona que solo está solicitando y entregando pues nada más por ejemplo, el chat devuelve, ¿no? Okay. Que es lo que todo el mundo sospechaba, ¿no? O sea, a nadie le cae de raro eso, pues, creo. Ok. Háblanos un poquito de tu formación, tu trayectoria desde que inicias ya como un estudiante de matemáticas. ¿Cuál fue tu formación en tu licenciatura? ¿Cómo te gradúas? ¿Cuál fue tu área de interés? ¿Y cómo se fue dando hasta llegar a la maestría, a llegar a un doctorado en matemáticas? ¿Qué es lo que Bueno, te motiva a seguir indagando, seguir estudiando hasta llegar a un doctorado, ¿no? Que pues no es fácil, ¿no? No es nada fácil y, y pues ojalá a las personas que nos puedan ver, que sea motivación. bueno, mi licenciatura fue en matemáticas aplicadas, allá en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Es una licenciatura a 5 años y aparte, pues tenías que hacer tesis, ¿no? Entonces otro año casi. O Ah, sea, 6 años. sí. Entonces, eh, yo, igual también viendo diversos textos en la licenciatura, pues yo me sentí muy atraído por los temas de la teoría de los números, ¿sí? Que de hecho ese rato mencioné a Gauss, y pues Gauss también es una de las figuras grandes en la teoría de los números, digamos, a mí me interesaron algunos temas relacionados con la distribución de los números primos. Entonces, mi tesis fue sobre eso, sobre la distribución de los números primos. Y como había oportunidad de hacer escuelas de verano en el Centro de Ciencias Matemáticas de Morelia, de la UNAM, y ahí había varios investigadores en teoría de números. Entonces,
un investigador de allá de Morelia fue mi codirector de tesis de licenciatura. De hecho, él tiene un libro, Doctor Balanzario. ajá, Eugenio Balanzario Gutiérrez. Él, de hecho, tiene un libro de teoría analítica de los números. Y entonces, pues yo sabía desde aquellos años, todavía no terminaba la licenciatura, pero pues yo sabía que yo quería seguir en esa línea. Y también ya tenía la idea de que pues yo quería ir al Centro de Ciencias Matemáticas, al posgrado que tienen allá de matemáticas, ¿no? Que bueno, lo trabajan en conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero, el punto clave de mi decisión fue por los investigadores en teoría de números que estaban en aquellos años en el Centro de Ciencias Matemáticas, que eran tres: el doctor Eugenio Balanzario Gutiérrez, estaba el doctor Florian Luca y el doctor Mubaris Garaev, que ya cuando yo entré al programa conjunto de ciencias matemáticas, pues fue mi asesor tanto de maestría como de doctorado. ¿Cómo es que terminas graduándote en un área que no es de aplicadas cuando tu formación es ¿De aplicadas? aplicadas, ¿no? Pues O sea, ¿era válido en tu escuela? sí, ¿Sí? sí, o sea, de hecho, varios de los compañeros que yo tuve tuvieron tesis en temas más bien, vamos a decirlo así, puros. Y estaba permitido, de hecho. ¿Y por qué no aplicado? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué no ¿Por qué aplicado? te gustó más lo puro? Pues no sé, yo creo que ahí ya depende una cuestión de mi persona. O sea, eh, mm, o tal vez en aquellos años, no, en aquellos años estoy hablando como del 2003, 2004. Por ejemplo, estas cosas que ahora se ven tan llamativas, como, como IA, pues a veces no lucían así en aquellos años, ¿no? Ujú. Eran, de hecho teníamos algunas de estas materias, por ejemplo, programación lógica, inteligencia artificial, pero no eran, tan gráficas y no tenían lo que le llaman el hype que ahorita tiene la inteligencia artificial, ¿no? Que se ve espectacular y hay imágenes de primera, ¿no? Allá en aquellos años era muy rudimentario y entonces, y yo siento que mi formación en computación no era tan fuerte, pues, ¿no? Entonces, siempre me fui como por el lado de las materias que eran un poco más puras. Y de hecho, el sistema educativo allá no lo impedía. Quizá hasta cierto punto lo alentaba, porque de hecho, también teníamos muchas materias de matemáticas puras, ¿no? Entonces era como una mezcla de materias de computación con materias de matemáticas puras, y como que como pasa siempre, uno siempre se va decantando, ¿no? Por qué lado quiere seguir. Yo creo que pasa en todas partes. ¿Hubo algún momento en tu formación, ya sea licenciatura, maestría, doctorado, en el cual hayas dudado, en el cual hayas sentido alguna dificultad que pudieras pensar, pues quizá en dejar ese proyecto? ¿O siempre estuvo tu mente bien enfocada y decir por nada del mundo, ¿no? Porque pues ha llegado, No, a pasar eso, ¿no? O sea, o cuál es lo más fuerte que te haya pasado, como decir, tengo un problema que me está quizá alejando, me está haciendo que esto se me haga más difícil. O para ti todo fue, no, digamos, definitivamente hay muchos problemas, siempre hay muchas situaciones. Y pues yo creo que en mi caso, la cuestión de los recursos monetarios,
sí era bastante, sí hacía complicadas las cosas, ¿no? Pero tenías beca, ¿no? Sí, pero las becas, tú sabes cómo son, ¿no? O sea, las becas no se entregan mm, en periodos regulares de tiempo, y menos en aquellos años, ¿no? O sea, te podían pagar al final de un semestre, este, o, bueno, no sé, el chiste es de que Tenías problemas monetarios. entonces había problemas, la cuestión de los recursos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eh, digamos, para computación o para las materias de computación, pues la parte pues de los equipos, ¿no? De cómputo, del acceso a Internet, no era tan, digamos, tan accesible como lo es en estos días, ¿no? Entonces había muchas dificultades, pero, pero pues también estaba el deseo, ¿no? De terminar, de sacar adelante los estudios de licenciatura. Y ya definitivamente donde cambió bastante el panorama para mí fue a partir de los estudios de posgrado, porque en los estudios de posgrado, en el de maestría, por ejemplo, estos programas en algunas instituciones como el Centro de Ciencias Matemáticas, este, pues tienes una beca, ¿no? A través Sí, a eso de... me refería, a esas becas. No, no, O pero sea que el problema fuerte lo tuviste en la en licenciatura, licenciatura. sí, en licenciatura. Ok. Que sí había apoyos en licenciatura, pero pues son también muchos gastos, ¿no? Nos tocaba la cuestión del hospedaje, ¿no? De dónde vivir, porque la escuela donde yo estudié no estaba en la región donde yo vivía, digamos. Entonces había muchos gastos en licenciatura, manutención, hospedaje, aparte los pues de tu escuela. Pero, como lo estaba diciendo, en la maestría, pues eso cambia radicalmente, porque accedimos afortunadamente a una de las becas que daba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ahí pues la remuneración es mensual, ¿no? Entonces, pues ahí prácticamente tienes pues todo el impulso para en realidad dedicarte a tu especialización, que es más o menos la idea de lo que ocurre en la maestría, ¿no? De que empiezas a irte por una línea en específico, ¿sale? Aparte, bueno, de tomar materias de un tronco común. Entonces, definitivamente de maestría en adelante, Doctorado, ya tu vida cambió. que cambia bastante la situación, ¿no? Y eso, pues fue una muy buena oportunidad que se presentó en el camino y la tomé y la intenté llevar hasta sus últimas consecuencias de la mejor forma, ¿no? Posible. Cuéntanos o dinos eh, de tus profesores que tuviste en tu formación como matemático, de un profesor que haya sido muy fundamental para tu formación. ¿A De la qué? licenciatura en adelante, Al doctorado. Que tú digas, que hayas dicho, yo quiero ser como él, o te motivó tanto que pues, te quedaste con ese recuerdo. pues sí, definitivamente en la licenciatura tuve muy buenos maestros. Este, la mayoría de ellos eran... Pero puedes mencionar uno. Sí, por ejemplo, mi profesor de cálculo diferencial y cálculo integral, digamos, del primer año de la licenciatura, para mí es uno de los mejores maestros que he tenido en Pero toda la nos vida. puedes En decir toda la quién vida. es. Sí, se llama Adolfo Maceda, no, Adolfo Maceda Méndez. Entonces tuve la fortuna de estar como estudiante en mi primer año con él. Pues para mí es como maestro es un modelo, digamos, ¿no? Eh, eh,
bueno, como dije, hay varios, pero si tengo que mencionar a uno en específico, es él. De hecho, pues te ayuda a que, digamos, vas entrando, ¿no? Cambias de Sí, prepa a universidad y conoces a un maestro así, pues lo único que quieres es pues echarle ganas, ¿no? Para responder en sus cursos. Y después, obviamente, en el posgrado, o, por ejemplo para el proceso de titulación o de tesis, en el Centro de Ciencias Matemáticas mucha gente me ayudó, en particular el doctor Eugenio Balanzario, que fue, como mencioné, mi codirector de tesis, me apoyó en muchos sentidos, tuve varios cursos con él, y también pues mi director de tesis, ¿no? El doctor Mubaris Garaev, que pues, fue mi maestro de, pues, de la teoría de los números, ¿no? Durante diversos cursos de maestría y los diversos cursos y seminarios que tuvimos allá en Morelia, ¿no? Cuando yo era estudiante de doctorado, ¿no? Y de maestría. Entonces, pues, digamos, podrían ser ellos tres, como que, pues, personas muy importantes en mi formación, digamos, ¿no? Aparte, pues, de muchos otros sí. maestros, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tu labor. Aparte de la docencia, tienes proyectos, ¿verdad? Que tienen que ver, en este caso, como, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Que es Uh una -huh. labor muy, muy importante dentro de, pues, de nuestro estado de Guerrero y pues más allá, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre tu labor? Pues, eh, desde el 2024 me toca estar a cargo de la delegación estatal de Guerrero, de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Varios años antes estuve colaborando, ¿no? Con el delegado anterior, en sesiones de entrenamiento para los estudiantes de preselecciones y selecciones. Afortunadamente con buenos resultados para Guerrero en aquellos años. Y en el 2024 y en el 2025 ya tomo la tarea, digamos, más amplia, ¿no? De emitir la convocatoria, organizar el proceso, la cuestión de los entrenamientos. Entonces, pero pues es una labor que yo creo que acerca de buena forma las matemáticas a los niños y a los jóvenes de educación media superior. Y pues en realidad yo creo que uno de los aprendizajes importantes que hay de todo esto, pues es que en realidad hay muchos niños interesados que al final de cuentas las matemáticas los apasionan. Solo que, como mencionaba hace rato, tal vez la forma en que se hace el trabajo en las aulas eh, no es lo estimulante que debería de ser, ¿no? Y entonces ellos pues buscan espacios o lugares donde aprender más o donde mostrar ese talento que tienen. Y entonces en la Olimpiada pues están en su medio, digamos, ¿no? Y entonces el proyecto o el movimiento olímpico pues lo que hace es, va identificando a esos estudiantes, los va acompañando, canalizando, hasta cierto punto se contribuye en la formación de estos talentos y pues al final de cuentas salen a eventos, ¿no? A distintas partes y con resultados pues muy buenos, ¿no? Y de hecho muy buenos dado, digamos, los índices que a veces luego tiene el Estado en evaluaciones, digamos, no de competencias, sino en evaluaciones generales de pensamiento matemático, por así decirlo, ¿no? Entonces, por un lado, a veces el Estado sale muy mal evaluado, ¿no? O llegado a salir muy mal evaluado,
pero por otro lado tienes estudiantes que van a eventos a otras partes y compiten muy bien, ¿no? Entonces eso demuestra, como dijera el comercial, pues que hay talento, ¿no? Hay talento en tierra caliente. No, de Tierra Caliente y en Guerrero, Guerrero. Pero me imagino que eso pasa en todas partes. Sin embargo, pues a veces falla la cuestión de que como una política a nivel nacional, no sé si es incipiente o de plano no exista, pero esa captación, ¿no? De estos casos, este, no viene pues de una política nacional, sino por ejemplo, en este caso, del movimiento olímpico, ¿no? A través de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Y bueno, otras que hay. Entonces, pero yo siento que debería de ser, hasta cierto punto, así como hay una secretaría para fomentar el turismo u otras, pues debería de haber una secretaría que en realidad sí haga un fomento, ¿no? Del acercamiento a la ciencia para los estudiantes muy pequeños, desde edades muy pequeñas, ¿no? Es decir, ¿te has llevado bonitas satisfacciones? Con los estudiantes, definitivamente sí, definitivamente hay mucho aprendizaje, ¿no? Y ver, ¿no? La pasión que el trabajar en situaciones matemáticas, en problemas matemáticos, genera en los niños, en los jóvenes, definitivamente es algo que te estimula bastante. Pero pues también tiene sus partes negativas, ¿no? Porque para cuestiones de logística te toca a veces acercarte con instituciones y pues a veces ahí los trámites no fluyen como considero que deberían de fluir para actividades de esta índole, ¿no? Entonces, obviamente, la parte matemática, la parte de estar con los jóvenes, eso está excelente. Lo que hacen y lo que logran los jóvenes es excelente, pero, insisto, la parte de la política pública, de incentivar, captar, canalizar, potenciar, pues no me es clara dónde o a través de qué dependencia gubernamental se está llevando a cabo, ¿no? Por último, doctor José, ¿qué le pudieras decir a los jóvenes, a los niños, para que tengan esa motivación de aprender matemáticas, y en general, de tener una educación pues de calidad, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué les recomendarías? Um, pues bueno, creo que es una pregunta bastante difícil. Eh, pero bueno, voy a responder solo desde mi ámbito y solo desde lo que yo podría ofrecer, ¿no? O lo que tal vez en mi contexto inmediato podría darse o garantizarse. La cuestión es de que si el niño o el joven tiene una ligera inquietud, entonces pues ahí toca que estén pendientes, ¿no? De las distintas convocatorias, tanto de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, como para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, porque pues ahí, aparte de los exámenes, a partir de ciertas etapas, eh, ellos se pueden acercar o de hecho van a ser invitados, ¿no? A reuniones con instructores que participan en todos esos programas. ¿A partir de qué edad para las personas que no saben? Digamos, la OMEP, la participación para OMEP, que es la Olimpiada para Básica, es para niños desde cuarto año de primaria, Okay. hasta ya cuarto año de primaria, quinto, sexto, primero, segundo de secundaria, ellos son los de básica, y después está la convocatoria de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que en este año se celebrará su 39ª edición. Entonces ahí ya los de tercero de secundaria, primero, segundo y tercero de educación media superior. Entonces, dada mi participación en el movimiento olímpico,
pues esa es una de las formas en las que se me viene a la mente, ¿no? De que si el niño, si el papá por ahí ve que el niño tiene ciertas curiosidad, ¿no? O si ve que tiene um, mucho tiempo libre, de hecho también, ¿no? Si tiene mucho tiempo libre y quiere que esté en otro tipo de actividades, hay que de repente estar pendiente de las diversas convocatorias, ¿no? De la Olimpiada y ahí, pues no es solo una cuestión de competir o de los exámenes, ¿no? Sino que se presentan una serie de oportunidades para los niños. Y entre más quieran los niños, digamos, tener, o entre más información quieran ellos, a la cual ellos quieran acceder, más posibilidades tienen, ¿no? Pero pues también ahí es un trabajo que involucra a muchos actores. Primero, pues la materia prima son los niños, los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Y ellos necesitan el respaldo de sus padres. Y después están por ahí los organizadores o equipos instructores, ¿no? Entonces es un movimiento donde participan todos ellos y para que se obtengan cosas importantes para los jóvenes, pues todos ellos deben de estar trabajando juntos. Y bueno, y después está la cuestión de que pues ojalá los apoyos para estos eventos se pudieran institucionalizar, ¿no? Y no nos costara tanto, incluso premiar o darles incentivos de otro tipo a los estudiantes, ¿no? Para que ellos vean que pues sus esfuerzos valen la pena. Por último, si volvieras a nacer, ¿serías matemático nuevamente? ¿Sería matemático nuevamente? Yo creo que sí. Sí, de hecho, uh, nunca me vi terminando o dedicando digamos, por así decirlo, la vida como que a otra área. Digamos, a un área muy ajena a las matemáticas, no. Tal vez, quizá, un poco más hacia la filosofía, ¿no? ¿No? Hacia la literatura, tal vez. Pero siento que esos otros anhelos que tenía, de alguna forma encuentran cabida en las matemáticas. O sea, la matemática y la filosofía, ¿sí? Tienen una, tienen yo creo que mucho en común, y la literatura y las matemáticas también. De hecho, cuando los autores en matemáticas presentan sus resultados, de hecho escriben, ¿no? Y entonces Relación fuerte. hay una relación. De hecho, no hay quien, o sea, hay quienes dicen, ¿no? Pues de que a veces las matemáticas, en la forma en que eh, en que se comunican las ideas o los resultados, pues tienen un parecido a las bellas artes, de hecho, ¿no? Entonces, muchos se refieren a las matemáticas como una de las bellas artes, ¿sale? Entonces, su tema de estudio, pues no es tangible, ¿no? O sea, no lo tocas. Y así pasa también, ¿no? Digamos, eh, por ejemplo, en la música, lo que te produce o lo que te evoca, algo que pues a veces no ves, ¿no? ¿No? Sino que llega a ti a través de otros sentidos, y así es en las matemáticas también, ¿no? O también a veces tomas un libro, ¿no? de matemáticas, y la combinación de las ideas, ¿no? De los conceptos para llegar a las tesis, ¿no? Que hay en las páginas de los libros, pues es de una estética
pues, suprema, de hecho, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, estimado doctor José. Esperamos que esta charla pues sea muy, muy placentera y estaremos por ahí viéndonos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.